Buenas tardes. Vamos a empezar esta última actividad en torno a la exposición Proust y las artes, ¿no? Como saben, y muchos de ustedes habrán estado en las conferencias anteriores, donde se han abordado temas como la música, el teatro, que son tan importantes, y un poco también el contexto de otras exposiciones en torno a Marcel Proust, al final pensamos que sí que sería interesante, a pesar de que en el catálogo hay un artículo también muy preciso sobre un tema que cuando lo comento así de entrada, incluso con colegas, sorprende un poco, ¿no? Lo de Proust y la pintura española. Como digo, en el catálogo está el artículo de Thierry Laget, que trata este tema, que él también había tratado ya en parte en otras publicaciones, ¿no? Sobre todo su libro sobre Proust y las artes, un libro muy espectacular, también de ilustraciones, formatos y demás. Pero sí que me interesaba en este tema, en un principio sorprendente, ¿no? Porque Proust se le asocia más bien con la pintura del Renacimiento italiano o con la pintura francesa del siglo XVIII y sobre todo del XIX y principios del XIX, principios del XX, ¿no? Con el Monet tardío, pues y profundizar el tema de las no demasiadas, pero muy interesantes referencias que en la novela de Proust y en algún otro escrito, pero fundamentalmente en La búsqueda del tiempo perdido, tiene sobre la pintura española, pero verla desde el punto de vista de especialistas en pintura española de estas épocas, ¿no? Por eso hemos invitado a tres personas que seguramente ustedes conocerán por sus publicaciones, por su propia presencia en museos y museos importantes madrileños y por su dedicación en el primer caso, al Greco, ¿no? Con Leticia Ruiz, ¿no? Que es conservadora, como saben, ahí está el título exacto, en el Museo del Prado, que trabaja sobre, en estos momentos, sobre el catálogo del Greco. Tiene ahora mismo abierta una exposición pequeña pero interesantísima sobre el retablo de Santo Domingo el Antiguo del Greco, reunido por primera vez desde su dispersión en un conjunto, en el propio Museo del Prado, ha comisariado allí también exposiciones sobre pintura española importantes como Maíno, como Morales y demás. Quiero destacar de Leticia, bueno, por supuesto el catálogo de la pintura del Greco en el propio Museo del Prado, pero su labor, su obra, al lograr, y digo la palabra de manera consciente, lograr abrir nada menos que la Galería de Colecciones Reales en uno de los grandes museos de Madrid, abierto por fin hace 2 años. Es decir, bien, como todos los que hemos trabajado en algún momento de nuestra vida en un museo, sabemos que esas cosas son las más difíciles de todas, ¿no?
mucho más que hacer una exposición, incluso que hacer un catálogo del Greco. Asiente. Entonces, yo creo que es un gran museo y le doy la enhorabuena, que ya se le ha dado muchas veces. Es decir, que estamos ante una persona que ha trabajado muy bien el tema tanto de lo que es un museo como institución y creación, como la propia pintura española del Renacimiento, con su figura como el Greco, ¿no? Proust habla también de Velázquez, sorprendentemente, pocas referencias, pero también muy interesantes. De Velázquez y Proust, y de Velázquez y el descubrimiento de Velázquez o de ciertos aspectos de Velázquez a finales del XIX y principios del XX, sobre todo el ambiente parisino, que es en el que se mueve Proust, pues nos va a hablar el profesor Miguel Morán. Miguel Morán es profesor en la Universidad Complutense de Madrid desde hace pues, 50 años. Muchísimo tiempo, tantos como un servidor, fuimos compañeros de estudios y amigos desde entonces. Entonces, no voy a hacer demasiadas alabanzas porque son obvias, pero sí que es uno de los grandes especialistas en Velázquez, ¿no? Él ha escrito artículos, estudios, un catálogo sobre Velázquez. Es gran conocedor no solo de la obra de Velázquez, sino de la pintura española del XVII también, con Murillo y otros autores. Lo más singular es que al lado de Velázquez, y como no complemento, sino como explicación a muchas cosas de las que va a hablar, el tema del descubrimiento de Velázquez se inscribe en todo el descubrimiento y valoración de la pintura española que se produce en Europa, en Francia, pero en otros lugares también, a lo largo del siglo XIX. Un aspecto que no solamente es estimulado, como se ha dicho tantas veces, y él mismo lo ha dicho, con la apertura del Museo del Prado en 1819 y los viajes de pintores y demás al Museo del Prado, donde descubren a Velázquez, pero luego también al Greco, en fin, todo ese descubrimiento de la pintura española. Está el Prado y está también los viajeros, ¿no? Él escribió hace mucho tiempo escritos y investigaciones sobre ese tema, ¿no? del viajero, de España romántica y demás. Entonces, esa unión de 19 y 17, pues siglo XIX y siglo XVII, yo creo que hace especialmente atractivo, y es la razón por la cual yo pensé que Miguel podía hablar sobre este tema de Proust y Velázquez y el siglo XIX, ¿no? La tercera persona, Javier Barón, es también conservador, ligado desde el año 2003, creo que, al Museo del Prado. Es esa gran parte, que en realidad es la mitad de la colección del Prado, que es la pintura del siglo XIX. Entonces es uno de los mejores especialistas, ¿no? que tenemos en España sobre la pintura del XIX. Ha hecho en el Prado exposiciones interesantes, pero algunas últimas fundamentales para el tema que nos reúne esta tarde. La exposición Fortuny, exposición Rico, la
exposición sobre la pintura social, especialista también en Madrazo, etc. Es decir, controla muy bien la pintura española del XIX y sobre todo el final de la pintura española, la segunda mitad del XIX, que es el momento en el cual se produce toda esa recepción, ¿no?, europea por la pintura del XVII. Entonces, la figura de Fortuny es fundamental para muchos aspectos de la novela de Proust. Ya en la conferencia de hace 15 días sobre los ballets rusos, sobre Fortuny, sobre la familia Hahn, María Hahn, etc., pues tuvimos esa charla, aclaró muchísimas cosas. Fortuny es uno de los personajes Fortuny hijo es uno de los personajes de la novela, que aparece así, como ya sabemos, ¿no?, con su propio nombre. Entonces yo creo que esta mezcla de El Greco, Velázquez, Fortuny, vista por tres especialistas ligados a este tipo de estudios, ligados al Museo del Prado, pues es un poco el broche final, ¿no? De algo que sí que me interesaba en la exposición es pues aludir de una manera un poco especial al tema de Proust y la pintura española, que, como he dicho al principio, y con esto termino, puede parecer en un principio sorprendente. Obviamente es un tema menor en la inmensidad de A la búsqueda del tiempo perdido, pero para nosotros yo creo que es un tema muy importante si se lee y se piensa en él, sorpresas de un interés nuevo sobre lo que podemos pensar a priori. Entonces, voy a dar la palabra, vamos a hacer la mesa, ¿no?, un poco por orden cronológico, como buenos historiadores. Entonces, le corresponde al Greco como más antiguo de todos aquí, es decir, a Leticia Ruiz, que Leticia nos hable sobre el Greco y Marcel Proust. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Fernando por haberme invitado a participar en este pequeño coloquio, y gracias, por supuesto, al Museo Thyssen por todas las facilidades que ha brindado, ¿no? Hablar de Proust y el Greco es hablar de, sobre todo, una figura más leída y pensada que realmente vista. Cuando Proust comenta en algunos episodios de su obra, pues, bueno, básicamente comenta el entierro del señor de Orgaz, obra que no vio. Proust nunca estuvo en España, no pudo conocer esa obra tan fundamental. Y realmente lo que Proust puede conocer en el París o en la Francia de su tiempo es realmente escaso, tangencial, y en muchos casos más obras derivativas del Greco o copias o obras de taller que obras realmente excelsas de la pintura del Greco. Sin embargo, bueno, pues tuvo principalmente, por un lado, la visita al Louvre, en las que sí que en la época a finales del siglo XIX sí que había un grupo pequeño, pero de interés, de obras del Greco. Desde luego, una figura, un pintor español, aunque más afrancesado que otra cosa, que es Raimundo de Madrazo, que él trató y que es uno de los pocos personajes con nombre y apellido que cita literalmente en su gran novela.
y que tenía también una colección interesante de obras de arte, y una de ellas es, y está presente en cierta manera, bueno, está en todas las maneras en esta exposición, que es la Sagrada Familia del Greco. Se viene considerando que es la primera de las versiones pintadas por el Greco hacia 1580, y que tenía en su colección, la había comprado poquito tiempo antes de que la pudiera ver Proust en su casa, y que es una obra que cuando la vende a principios, creo recordar que es en el año 4, en el año 6, va a hacer una copia extraordinaria, con mucha calidad, como es la pintura de Madrazo, que es la obra que está presente ahora aquí. Es una obra que es de las colecciones, es de la colección del Museo del Greco de Toledo. Por lo tanto, cuando Raimundo de Madrazo se deshace de esa obra, que va a pasar a Estados Unidos, él es consciente de la belleza de esa obra, le gusta mucho y hace una copia que se queda a él durante un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que conoce realmente el novelista de la obra del Greco? Que desde luego valora, él valora mucho, sabemos, y está muy bien contado en el catálogo de la exposición, él valora la pintura de Vermeer, él valora mucho Venecia y la pintura veneciana. Y claro, como casi un epígono, el Greco resulta un pintor muy veneciano. Pero sin duda, quien le va a introducir de una manera bastante importante es Maurice Barrés, que aquí he traído, bueno, en realidad aquí hay dos de sus obras, pero principalmente la fundamental, que publica en el año 1912, es El Greco y el secreto de Toledo. Interesante nombre, que ya nos cuenta mucho de hacia dónde va Barrés con esta obra. Tuvo Barrés mucho trato y muchos paralelismos también con la figura, sin duda, de nuestro novelista. Una gran cultura tanto visual, pero también literaria. Cuando nos presenta este título, El Greco o El secreto de Toledo, se nos presenta a Barrés como un autor, un novelista, primero que está jugando como Proust con la idea de la memoria. He traído aquí varias citas, pero no me quiero alargar para que participemos todos holgadamente y luego puedo citarlas. Es curioso porque él habla en alguna ocasión de esa memoria recobrada que vuelve a la historia de Toledo. Bueno, en Toledo Barrés había estado en varias ocasiones, la primera en 1895, acompañado por un personaje muy interesante, Navarro Ledesma, entonces un jovencísimo archivero, era entonces en ese momento el director del Museo Arqueológico bueno, en realidad más que arqueológico, era el Museo de Bellas Artes y también de Arqueología de la ciudad, donde se custodiaban varios grecos, y en el año 1895, va a ser el principal acompañante de Barrés por Toledo. Pero en ese momento, aunque sin duda Navarro Ledesma ya conoce, porque ha escrito además y va a escribir cosas en torno al Greco, realmente no le produce o no aparece en los escritos siguientes de Barrés ninguna consideración importante sobre el Greco. Importante ni nada, o sea, no le cita siquiera. Barrés va a volver en varias ocasiones y ya va a ser en su último viaje, en 1902, donde va a permanecer un tiempo un poquito más prolongado, cuando va a tener un guía extraordinario. Y no quiero decir que no lo fuera Navarro Ledesma, pero seguramente por la propia juventud en ese momento de Ledesma y por la apetencia cultural que va a tener Aureliano de Beruete, que es ese acompañante que en 1902 va a ser fundamental para esa visión ya completa que nos va a dar Barrés de la figura del Greco. Y es ese escrito, ese texto realmente, y esas conversaciones sin dudas con
con su colega, es lo que le va a hacer realmente a Proust interiorizar la figura de un Greco, que, insisto, yo creo que para él va a ser más literario que un conocimiento real de la pintura del Greco, o al menos de un conocimiento cabal de lo que es la pintura del Greco. Bueno, alguna nota sobre Barrés, que es o fue, mejor dicho, un literato muy bien conocido en su momento, muy apreciado. Hoy es casi un literato un poco ya para eruditos, ¿no? Sobre todo muy vinculado al mundo francés. Es un personaje muy interesante. Fue, como digo, un clásico de la literatura francesa, llegó a ser académico en 1906 y, bueno, pues primer y fundamental creador de una corriente que nos puede sonar ahora un poco rara, que en traducción al español se ha hecho como el egotismo. Bueno, que es una forma, yo diría que es un romanticismo tardío por parte de alguien que fue político también, de un nacionalismo francés de principios de siglo, que realmente podemos entender por muchas de sus visiones en torno a la memoria, en torno a un pasado que, si no fue tan brillante, él se lo imagina de esa manera y que, bueno, pues realmente podemos entender la conexión que tuvo con Proust. Bueno, pues como digo, la presencia como guía de Aureliano de Beruete, una personalidad fundamental en ese, bueno, pues un muy buen pintor, especialmente paisajista, político también en algún momento dado, pero sobre todo también fue un excelente historiador. A él le debemos una monografía muy interesante, y si no, Miguel Morán me corrige luego, en torno a Velázquez, donde también apunta notas muy interesantes sobre el Greco. Un Greco que en ese momento está conociendo un proceso de revalorización enorme. No es el primer momento, y de hecho uno de los primeros ámbitos de revalorización del Greco va a ser en Francia. A propósito, bueno, y que sin duda lo recoge también Barrés en ese profundo conocimiento que tiene de la cultura visual y literaria de su país, es la apertura al público en el Museo del Louvre en 1838 del Museo Español de Luis Felipe, ¿no? Que fue muy importante para el conocimiento de la pintura española en Francia, pero también para nuestro propio autorreconocimiento, como en un momento en el que España está tratando de fijar ya una identidad como una escuela propia y no una deriva como a veces se iba retratando de la pintura italiana, ¿no? Bueno, pues eso fue un momento muy importante en el cual, pues bueno, coincide, no es el primero, podríamos hablar incluso retrotraernos a algún momento puntual anterior, el Museo Napoleónico, pero que ahí no cuajó una primera selección de pintura del Greco, pero realmente un momento clave para la visualización desde un escaparate tan importante como fue París, como fue el Museo del Louvre, fue los 9 grecos que se expusieron en esa selecta exposición de arte español en ese momento. Bueno, pues realmente ahí se va generando con muchos otros autores, no los voy a citar a todos porque si no aquí es alargarnos. Pero realmente Barrés está recogiendo una tradición de admiración por el arte español, por España, pero es muy curioso porque ya en un momento tan tardío como es ese cambio de siglo, en 1895 su primera visita, 1902 la última, pues nos encontramos con un autor, como es Maurice Barrés, que está haciendo pues casi una amalgama de la visión francesa de lo español. En cierta manera resulta, como digo, un último romántico con una visión de España muy curiosa.
donde además está reflejando algo en su propio título del libro, El Greco o el secreto de Toledo, algo que está ocurriendo pues, con la generación del 98 española, que en cierta medida también representa en algún aspecto el propio Navarro Ledesma, aunque está fuera de ella, siente admiración por esa generación, y es la de unir la idea de que el alma de España, esa esencia de lo español, el lugar geográfico donde mejor se ha fijado es en España, y que el artista que mejor ha fijado desde la distancia de extranjero, pero al mismo tiempo por su conexión inmediata con lo español que fluye en Toledo, es el Greco. Y eso lo recoge pues, por esos dos guías, sin duda, que tuvo. Aunque realmente Aureliano de Beruete da un salto más, ya no es el 98, ya es ese movimiento menos conocido, pero realmente muy importante, que fue la Institución Libre de Enseñanza, en la cual pues, fueron dos personalidades como Giner y Cossío, Giner de los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío, muy importantes también en la propia personalidad y en el propio acrecentamiento intelectual de Aureliano de Beruete. No hay que olvidar que Cossío, en ese 1902, ya tiene muy avanzado, ya es un enorme conocedor, el primer catálogo realmente importante y al que todavía seguimos citando todos porque es absolutamente necesario sobre el Greco, va a ser el de Cossío, que lo va a publicar, aunque lo tiene preparado algo antes, pero lo va a publicar en el año 8. Y entonces, bueno, esa Institución Libre de Enseñanza, Giner, Cossío, con también esa figura de Aureliano de Beruete, también ciñen en una manera un poco predispuesta por el determinismo a ver en el paisaje de Toledo. Son los primeros que fundan en torno a la Sierra de Guadarrama, pues también sus primeras inquietudes en torno al paisaje como un lugar de memoria y también de estudio y de formación para los alumnos, ¿no? Es decir, vamos a salir de las aulas y vamos a ir a conocer el paisaje. Bueno, pues en todo esto Aureliano de Beruete pues va a tener mucha significación. No es extraño, por ejemplo, que un retrato que se produce, yo creo que es el año después, el año 13 o quizá el 14, de Barrés, después de publicar El Greco y el secreto el Greco y el secreto de Toledo, pues como va a ser Zuloaga, otro de los grandes divulgadores de la obra del Greco, y especialmente en Francia, donde va a tener, bueno, pues va a participar de una forma muy protagonista en el mercado de ventas de obras del Greco, ¿no? Pues le haga un retrato muy importante a Barrés, con ese perfil característico del autor, pero sobre todo desarrollado con un fondo de la ciudad del Greco, que al mismo tiempo se está retrotrayendo a las imágenes producidas por el Greco, ¿no? Entonces, bueno, ya en el propio título está aunando esa idea que le está reproduciendo en su visita Aureliano de Beruete, esa asociación del Greco con la ciudad de Toledo, el Greco y Toledo como memoria compartida del alma de España, como memoria recobrada de las culturas pasadas, lo semítico, es decir, lo árabe, lo judío, lo cristiano y lo romano. Esos son aspectos que está Barrés reflejando en su obra. Y esa idea de secreto que también tiene en el título y que nos lleva pues, a lo arcano, lo enigmático, a una búsqueda, una idea de búsqueda que también es muy de extranjero ilustre que viene a buscar en España ideas que en cierta medida ya tenían preconcebidas. Pero que en el caso del Greco, bueno, él está apasionado porque es el momento en el que empieza a haber un mercado muy importante de ventas de obras del Greco. Muy curioso que ese último viaje de Barrés a Toledo sea en el año 1902, que es el año en el que el Museo del Prado, a pesar de que todavía no sabe qué hacer con el Greco, si colocarle en la escuela española, en la escuela italiana, no tiene salas para el Greco, está expuesto por los pasillos, por escaleras,
Sin embargo, la primera exposición monográfica que la institución va a hacer de un pintor va a ser al Greco, en 1902. ¿Esto es una casualidad? Bueno, esto es muy curioso porque esa exposición se convirtió también en escaparate de venta de muchos de los grecos que se exhibieron en esa exposición. Lo digo porque es muy curioso, porque él en el libro pues está contando en algún momento cómo dice, estoy buscando grecos, se dice que, y cita, y recuerda por otro lado, dice, hace 10 años cuando vine prácticamente no había ninguna guía, nada que atenernos para buscar grecos, ahora ya tenemos, ahora ya sabemos. Dice, se contabiliza, y cita varios autores, en torno a 150 grecos. Ahora la cosa asuma un poco, ¿no? Pero dice 150 grecos. Yo, en este tiempo en Toledo, he visto ya 40. Y dice, salgo a la caza, que es un término, a la búsqueda de nuevos grecos. Esto es muy, muy interesante en este momento. O sea, él está recogiendo, como digo, pues una tradición francesa con ese tardorromanticismo, pero al mismo tiempo está atento a todo lo que está escuchando. Y esa idea, por supuesto, de búsqueda, bueno, de encontrar el verdadero greco. Muy interesante también porque está repitiendo la idea del greco y el misticismo, esa idea del misticismo del greco que luego va a perdurar durante muchísimo tiempo y que debemos, bueno, pues a autores como Fernando Marías, que sin duda ninguna fue alguien que liberó a la figura del greco de muchos de estos tópicos, y una de ellas es la del greco y el misticismo, y que todavía en ese momento pues era, bueno, sencillamente cuando se están poniendo en paralelo el alma de España, Toledo, y el greco, pues es claro, ¿no? Y al mismo tiempo está ofreciendo de Toledo y del propio Greco una visión pues decadentista y reaccionaria al propio modernismo que en ese momento se está ensalzando. ¿Qué grecos señala de una manera que realmente yo recomiendo siempre para enfrentarnos a Barrés y a lo que ha visto? No habla de muchos grecos, comenta la figura del greco, para por aquí, para por allá, pero realmente separa de una manera extraordinaria, primero en el entierro, luego va a volver a recuperar el entierro del señor o del conde de Orgaz, que curiosamente, como he dicho hace un momento, es obra que cita literal, o sea, completamente Proust, aunque haciendo un poco de chance, ¿no?, con el episodio. Y yo creo que es que además, aunque no lo cita Barrés, debe de llevar el libro de Parro, que es una de las guías de Toledo de finales del siglo XIX, en el que curiosamente, refiriéndose al entierro del conde Orgaz, dice, este pintor que pinta un entierro como si fuera una gloria y la gloria como si fuera el infierno, ¿no? Y en cambio juega con esa, y sin duda esto le fue contado o por Navarro Ledesma o después por Aureliano de Beruete, porque con esa idea es la que luego juega también Proust cuando está hablando, bueno, de un episodio de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, es un episodio muy curioso en el que Proust está recordando el entierro, más que recordando lo que ha leído sobre el entierro. Se para en el Espolio como una obra muy importante y habla mucho de él. Muy interesante lo que dice de estas versiones de la Madalena, San Francisco, Verónicas, en las cuales dice, son grandes poemas de la pintura mística. Muy, muy curioso. Se detiene mucho en los retratos, ahí nuevamente hay que rescatar a ese pintor que lo que primero se valoró en España, para empezar por Madrazo, José Madrazo, director del Museo del Prado, que en un momento dado escribe a Carl Justi, uno de los grandes hispanistas y otro de los grandes estudiosos de Velázquez, que dice, me gustaría poder arrojar, cuando ya el Prado había recibido las obras de la Trinidad y le llegan grecos de Doña María de Aragón, obra de 1600, dice, me gustaría poder arrojar del Prado esas mamarrachadas, ¿no? Bueno, pues sin embargo, de una de esas mamarrachadas hace como una relectura y juega Barrés con esa idea. El Greco, un pintor loco, dice, no, el Greco es un pintor católico español. O sea, refrenda ahí una serie de cuestiones muy curiosas.
Y habla de la Pentecostés, la considera la obra final del Greco, es obvio que no lo es, le van a quedar todavía 14 años al Greco de vida y por tanto de pintura, pero es muy curioso todos los elementos, cómo ensalza elementos que ahí sí que se ponen en paralelo con pintores de la absoluta modernidad, pero al mismo tiempo implicándolos de una manera muy curiosa y realmente muy bella desde el punto de vista literario, con esas ideas ya un poco caducas en ese momento sobre el Prado, el Greco místico. Y bueno, no quiero alargarme mucho más para dejar a los dos participantes, los otros dos que quedan, pero sí que quiero llamar la atención a cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, en torno al color del Greco. Un color, sabemos que el color en Proust es y cómo está describiendo el color, ¿no? El color, describir los colores es realmente un esfuerzo literario muy importante. Proust lo hace y lo consigue. Y es muy interesante cómo Barrés está contando el color del Greco, pero al mismo tiempo critica el modo en que se pueden ver, dice, la suciedad, la incuria de los grecos que se exhiben en Toledo. En unos pocos días, en cuanto acabe la exposición que ha citado Fernando, los grecos de Santo Domingo el Antiguo, vamos a aprovechar para hacer una pequeña remodelación en el Prado y vamos a llevar una obra de ese retablo de Doña María de Aragón que se hace, que es el Bautismo, que está muy amarillo por la capa de barniz oxidada. Y entonces yo pensaba, releyendo a Barrés para esta tarde, digo, claro, es que cómo cambia el Greco, cómo cambia esa visión del color, cuando hablan de esos grises cenicientos, de esos colores embarrados, extraños. No es que no los tuviese, el Greco es original por muchas cosas, también por el color, pero cómo esa incuria, esa suciedad que Barrés dice en torno a lo que está viendo del Greco, realmente también debió de dar durante mucho tiempo una visión, en cierta manera, trastocada de la obra del Greco. Y llama, bueno, pues mi atención como Beruete, y lo cita, él dice, Beruete, cuando yo le comento la tristeza que me da ver estos grecos en estas condiciones, me dijo Beruete que si hubieras venido 5 años antes a Santo Tomé, habría visto el entierro de Orgaz colgando como un guiñapo. Y eso que el Greco, que conocía por lo visto la poderosa negligencia de sus conciudadanos, había clavado su tela sobre resistentes y espesas tablas, de manera que el polvo no pudiera atacarlas por debajo. Curiosamente, 3 de las tablas que hemos traído de Santo Domingo el Antiguo mantienen esos tableros, y esos tableros en los que el Greco colgó el entierro del conde de Orgaz todavía están en el propio espacio, muy cerca de donde está la tela. Y curiosamente, como digo, es algo que apreció una sensibilidad como Barrés, pero seguramente influenciado por Aureliano de Beruete. Esta obra, desde luego, El Greco o El secreto de Toledo, fue una obra que tuvo un enorme impacto. Y también lo tuvo en España. La primera traducción al español fue de un año después, en el año 13, y luego tuvo una serie importante de nuevas ediciones, nuevas traducciones, porque, como digo, rescataba, y de una manera que, con todos los tópicos que aún mantenía Barrés, también de una manera enormemente positiva, la visión del Greco. Y sin duda esta obra de Barrés y las propias conversaciones que hubo de tener con Proust fueron muy importantes para esta visión, que aunque no es la fundamental en la obra del francés, está presente en busca del tiempo perdido. Bien, muchas gracias, Leticia. Bueno, doy paso a Miguel Morán. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es dar las gracias al Museo Thyssen, a la gente que habéis venido y, sobre todo, a Fernando por la presentación que me ha hecho. Una presentación cortita, nos conocemos de toda la vida, prácticamente, pero ha citado por primera vez que yo recuerde, cuando me han presentado,
un libro de mis libros que para mí es, yo creo que uno de los mejores, pero curiosamente jamás se suele mencionar. Este sobre los viajeros, sobre el descubrimiento de la pintura española por parte de los viajeros, de los eruditos, ¿no? de los artistas. Porque realmente Proust solo menciona a Velázquez en muy pocas ocasiones, exactamente en 6. 2 para hablar de la caballerosidad de Spínola y otras 4 a propósito de los retratos de la infanta. La primera vez que lo hace, o por lo menos que tengamos la fecha concreta, ¿no?, es de 1906, cuando habla de una pequeña y vieja pastora que tiene el aire monstruoso y racial de una infanta española, una pastora deforme como una infanta española. Y esto a mí me sorprendió mucho y fue lo que le comenté a Fernando y fue de lo que surgió un poco esta reunión de hoy, que Proust en 1906, cuando ya se está hablando de un Velázquez muy diferente, sigue de alguna manera aferrado a la leyenda negra, ¿no?, a esta degeneración de la dinastía de los Austrias, al labio, al prognatismo de los Austrias. Y lo mismo sucede un poco con la segunda ocasión, ¿no?, en que lo hace, y está contando, ¿no?, que a su hermano le habían rizado el pelo porque le iban a hacer una fotografía. Dice, le habían rizado el pelo como los hijos de los porteros cuando les fotografían, con un casco de bombados cabellos negros con grandes lazos blancos plantados como las mariposas de una infanta de Velázquez. Y la tercera vez que habla de Velázquez vuelve a ser otra vez a raíz del peinado. En este caso es el peinado de Albertín, que le parecía una coca de cabellos negros en forma de corazón aplicada a lo largo de la oreja como el moño de una infanta de Velázquez. Y la cuarta vez que habla de él es describiendo a uno de los personajes importantes, ¿no?, de la novela, que es la duquesa de Guermantes, a la que él presenta diciendo, es aquella mujer que no era capaz de reconocer un buen retrato, pero que atrapaba las miradas de todo el mundo, lo mismo que un retrato maravilloso en el que la fantasía de Velázquez y el alma de la infanta impregnan tanto los adornos de un zapato o los lazos de una peluca como la mirada del rostro y la curvatura del talle. Y esta cita también me parece interesante porque insiste en algo que a Proust le interesaba mucho, ¿no?, entre otras cosas, el interés que él siente por los pintores holandeses, el interés que siente por Chardin, que es la manera en que se están representando los objetos. O sea, aquí en este caso el zapato, los lazos de Velázquez, quizás es la única observación, digamos, de estilo, ¿no?, que hace acerca de Velázquez, pero no deja de parecerme interesante. En ese momento, en 1906, cuando escribe, pues en París quedaban todavía al menos 10 infantas, ¿no?, de las 14 que había llegado a ver a finales del siglo XIX. Pero estos retratos no fueron las únicas piezas sobre las que se construyó este imaginario de la infanta en el mundo de Proust, en el mundo alrededor de Proust. O sea, tenemos que pensar sobre todo, por ejemplo, en la pavana para una infanta difunta. Esta pieza que Proust oyó tocar al propio Ravel en los salones de la princesa de Polignac y que a él le gustaba tanto que quería que sonara en su propio funeral. Y Ravel, que pone el título por cuestiones puramente eufónicas, tanto en español como en francés, no, pavana para una infanta difunta, suena de una manera muy, muy eufónica, que es lo que le gustaba. Él decía, no es un lamento fúnebre por una niña muerta, sino una evocación de la pavana que podría haber sido bailada por una princesita como las que pintó Velázquez, ¿no? Y pensemos también, por supuesto, en los ballets rusos, ¿no?, que en 1916 estrenan en Madrid, pero luego al año siguiente ya lo ponen en París, una pieza muy cortita, una pieza de apenas 10 minutos sobre la pavana de Fauré con los figurines hechos por Sert. Pero, volviendo a los retratos que había en París, Proust evidentemente tenía en mente este retrato, cualquiera de estos dos retratos que tenemos aquí, esos cabellos negros con grandes lazos blancos plantados como las mariposas. El de la izquierda, el de la colección Le Dieu, el mejor, se fue de París, se lo compraron los americanos en 1889, pero todavía quedaba el de la colección Marcel y todavía tenía a su disposición, podía ver
en un libro con unas fotos buenísimas, ¿no?, para la época, otras 2 reproducciones, ¿no?, de la infanta María Teresa con el peinado de las margaritas. Este retrato, el de la derecha, pues formaba pareja con el de la infanta Margarita para una serie de retratos de la familia de la Casa de Austria que había encargado Ana de Austria, la madre de Luis XIV, para sus apartamentos en el Louvre. La serie se dispersó después de la Revolución Francesa y el único que quedó en el Louvre es la infanta Margarita, mientras los demás o se destruyeron, o se perdieron, o se acabaron. Lo único que queda ya ahora mismo, seguro, es el de la derecha, ¿no? De los otros, que era una serie de 15 retratos de Velázquez, pues no hay mayores noticias. Lógicamente, al estar en el Louvre, fue el cuadro conocido de Velázquez, mientras que el de la infanta María Teresa, en el seno de una colección privada, pública, visitable, ¿no?, por los amigos, pues tuvo muchas menos repercusiones, hasta el punto que la única vez que alguien cita este cuadro, aunque sea de manera indirecta, es Proust en estas citas. Este pragmatismo de los Habsburgo, pues era un tópico habitual al hablar de la degeneración de la dinastía, ¿no? Una degeneración que se había ido acentuando pues desde Carlos V hasta Carlos II. Por ejemplo, Louis Viardot decía que en esta dinastía de 5 reyes encontramos la misma cabeza, las mismas facciones, pero descendiendo gradualmente desde la expresión del genio a la de la nulidad estúpida. Luego sigue más y me salto las citas muy largas, pero terminaba diciendo: en Carlos V se reconoce una penetración sutil, una actividad obstinada y un poder tranquilo. En Felipe II, la suspicacia de un envidioso, una voluntad todavía poderosa, pero astuta y vengativa. En Felipe III, el deseo de una voluntad, pero incierto e insuficiente, una voluntad que desea, pero que no puede conseguir. En Felipe IV, la debilidad indolente. En Carlos II, la imbecilidad, ¿no? Y entonces, las 2 cosas, ¿no?, como la degeneración física va asociada claramente a esa degeneración moral, ¿no?, a esa pérdida de inteligencia y a esa imbecilidad. Y las infantas pues también fueron víctimas del estigma de esta degeneración. Y en un artículo que se publica en la Gazette de Beaux-Arts, pues no, en 1865, hablando de esta infanta niña, de esta María Teresa niña, el articulista anónimo decía: Velázquez no pensó en retocar ni en hacer que sonriera la boca fruncida de María Teresa, ni tampoco en disimular esa deformidad de la mandíbula que era la marca racial de la Casa de España. Según Stirling Maxwell, los ojos de la infanta, como los de su madre, mostraban falta de inteligencia. Y Mérimée, pues siguiendo con esta misma tónica, hablaba de sus ojos bobos, su labio austriaco, sus cocas monstruosas. No refiriéndose concretamente a esta, sino refiriéndose en conjunto, ¿no?, a todas las infantas y a las reinas que había retratado Velázquez. Lo que pasa es que, un poco a diferencia, ¿no?, de lo que sucedió con su padre, de lo que sucedió con Felipe IV, Margarita, y ojo, cómo habla de ella Richard Fox, la boba infanta Margarita tenía un rostro deslavazado y sin interés, pero poco a poco Margarita pues, se fue desprendiendo de esa fealdad de los Habsburgo que ya no tiene en el poema de Víctor Hugo. El poema, la rosa de la infanta, que es pura leyenda negra, ¿no? Primero, Víctor Hugo nos presenta a la pequeña infanta jugando con una rosa en los jardines de palacio. La rosa en flor, abierta de par en par, ocupa la exquisita pequeñez de su mano. Cuando la niña arruga su nariz risueña para aspirar el aroma, una flor magnífica, real y púrpura oculta la mitad de este rostro encantador, hasta el punto de que el ojo duda y no sabemos cómo distinguir entre la flor y la hermosa niña que juega con ella, y ni si lo que vemos es la rosa o su mejilla. Sus ojos azules se ven más hermosos bajo sus cejas de color marrón puro. En ella todo es alegría, encanto, perfume. Qué dulce mirada la azul. Pero, mientras tanto, desde lo alto de las ventanas del palacio, Felipe II está observando a su hija. Y su figura, dice Hugo, produce miedo. Esta sombra siempre en el mismo lugar, como en un cementerio, fantasma pálido. Su sombra en las luces del atardecer se alarga,
Su paso fúnebre es lento como el tañido de una campana y es la muerte a menos que sea el rey. Un poco la mirada glacial de Felipe II pues, se convierte en un viento helado que agita el agua del estanque, que hace temblar los mirtos y los arbustos del jardín, hace que la rosa pierda sus pétalos hasta que únicamente queda una espina en manos de la pequeña infanta. Pero, sin embargo, ese viento glacial, ese viento helado de la mirada de Felipe II, pues no puede acabar con la belleza de la niña. Es evidente que Víctor Hugo pues, se había inspirado en el retrato de la infanta, con sus grises, con sus oros, sus rosas, que decía Gautier, que parecen pintados con la paleta de Velázquez, ¿no? Escribía Gautier, fascinado por la manera en que el poeta había trasladado a palabras el cuadro del español. Pero si de Víctor Hugo pasamos a Oscar Wilde, pues nos encontramos con otra pequeña infanta, una pequeña infanta también víctima de la leyenda negra. Era una infanta que vivía en un palacio que parecía dormir y en el que tras las persianas que no habían sido cerradas colgaban pesados cortinones sobre las ventanas para no dejar entrar la luz. Una infanta que siempre jugaba sola en el jardín y que su padre la observaba desde las ventanas del palacio. Pero esta vez el padre no es esa figura de la muerte, no es esa figura terrible, es un personaje triste, melancólico, el viudo, en definitiva, pues inconsolable, que fue Felipe IV en los años que mediaron entre una esposa y la siguiente. Y el día de su cumpleaños le trajeron como sorpresa un bufón, un enano monstruoso que acababan de encontrar perdido por los bosques de los alrededores del palacio y que bailó ante la infanta pues balanceándose con sus piernas torcidas y moviendo de un lado para otro su enorme cabezota deforme. A la infanta le divirtieron muchísimo, ¿no? Las piruetas grotescas del enano. Le regaló la rosa blanca que llevaba en el pelo y le pidió que volviera a bailar para ella más tarde, después de comer. El pobre enano, que nunca se había visto en un espejo, que no era consciente de su monstruosidad, pues se sintió absolutamente feliz. Pensó que la infanta le quería, pensó que la infanta se había enamorado de ella. Entra a buscarla por ese palacio oscuro, laberíntico, y de repente ve en un espejo un ser absolutamente deforme, dice. Y en el momento, ¿no?, dice, en que comprendió quién era aquel ser desgraciado y giboso de aspecto vil y grotesco que se estaba reflejando en la luna de aquel espejo. Él era el monstruo y era de él de quien se habían reído todos los niños y la princesita en cuyo amor creyó. El corazón del enano no pudo resistir aquello y murió allí mismo. Después de comer, la infanta, impaciente porque no venía su bufón, le preguntó al chambelán por qué el enano no había acudido a bailar ante ella como le había ordenado. Porque su corazón se ha parado, le contestó. La infanta frunció el ceño y sus labios delicados como pétalos se torcieron con lindo desdén. De aquí en adelante, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón, exclamó y corrió hacia el jardín. La infanta de Oscar Wilde pues, no tenía el prognatismo de los Habsburgo ni el estigma de la decadencia de la dinastía marcado en su rostro. Al contrario, era muy hermosa, dice Wilde. Tenía la linda petulancia de maneras de la reina, la misma forma de mover la cabeza, el mismo contorno de su encantadora boca, la misma sonrisa maravillosa, y llevaba una bellísima rosa blanca en sus cabellos que le rodeaban el rostro como una aureola de oro. Pero, sin embargo, tenía otro tipo de fealdad, una fealdad que no era física, sino moral, la de su absoluta falta de sensibilidad. La infanta de Wilde no había perdido la belleza, no de la de Hugo. Lo que había perdido era su inocencia. Por supuesto que este tópico pues, seguiría vigente durante muchísimo tiempo, ¿no? Y cuando un viajero francés, Jules Claretie, vio en el Museo del Prado las meninas que, curiosamente, él llama el cuadro de los enanos, pues imaginó a la infanta con sus enanos y sus perros, aburrida, atada a la etiqueta, encerrada en sus guardainfantes,
como en una camisa de fuerza, triste, con la cara pálida, sin sonrisa y sin infancia, pues estas desdichadas infantas, estas niñas rubias y anémicas, cargaban ya con el peso de esas enormes faldas, de esos cuellos atroces que las aplastaban. Sin embargo, pocos años después, otro francés, Lucien Solvay, pues hacía una lectura completamente diferente del cuadro. Y Solvay veía a la pequeña Margarita sorprendida y contenta, acompañada por sus meninas en esta escena íntima y familiar, libre del rigor excesivo que imponía la etiqueta española. Esto no empecé, ¿no?, que unos años después, pues Paul Lefort, en su libro de arte español y en su monografía importante sobre Velázquez, pues siguiera viendo los retratos de los Austrias como páginas de historia viva y parlante en las que se podía comprender mejor que en los libros lo cerca que se encontraba al final de aquella dinastía agotada. Pero ya a estas alturas de finales del siglo, o de principios incluso del siglo siguiente, pues a muy poca gente le importaba ya si las meninas eran el retrato fiel de una dinastía al borde de la extinción, o si eran el retrato de unos reyes abúlicos, físicamente degenerados, que vivían en palacios lóbregos rodeados de enanos y de bufones. Porque al cambiar el siglo, un poquito antes de cambiar el siglo, lo que les va a interesar de las meninas era que estos personajes habían sido sorprendidos en un instante fugaz de su vida cotidiana. O sea, como si estuvieran en una instantánea fotográfica, como si estuvieran en la tela de un pintor impresionista. Y que esta escena, en realidad, para lo que había servido, era a Velázquez como excusa para pintar lo que no se podía pintar. Es decir, la intangibilidad del aire o el brillo del polvo suspendido en el aire. Aunque Whistler, un personaje muy fascinado por Velázquez, que va a hacer retratos velazqueños, pues los guardainfantes pues, le seguían pareciendo absolutamente horrorosos. Pero eso no impide el hecho de que no era raro, ¿no? Es que era muy frecuente encontrar a mujeres vestidas de meninas en los bailes de la alta sociedad. Y aún se conserva uno de estos vestidos, ¿no?, el que llevó Miss Kate Price en un baile absolutamente mítico, ¿no?, que fue el famoso baile de los Bradley Martin en febrero de 1897. Constanza Bradley Martin lo que quería era epatar a toda la sociedad neoyorquina, quería dejar por los suelos la gran fiesta que había dado la mujer de Vanderbilt unos años antes, y hizo una fiesta que costó, digamos, al cambio actual, $9.700.000. Fue lo que se gastó en esa fiesta, ¿no?, y en convertir el Hotel Waldorf Astoria en un nuevo Versalles, llenando de espejos, cubriendo de espejos el salón. Y además, en ese momento, pues Estados Unidos estaba saliendo de una depresión, y esta mujer lo que quería era que las mujeres no compraran, fueran a París a comprarse los vestidos, sino que los tuvieran que encargar a los modistas americanos. Y por eso les da la invitación semanas antes, muy poquitas semanas antes de la fiesta. Y Miss Kate Price encarga por telégrafo el vestido a Jean-Philippe Worth en París, y le da para hacerlo, y se hace en un día. En un día lo diseña, en un día lo cose, lo corta, lo cose y lo embala de nuevo para Estados Unidos, y el vestido pues consiguió llegar a tiempo. Pero no solamente en los bailes de disfraces, aquí lo tenemos, ¿no?, con un diseño de Worth, era habitual pues, ver a estas meninas subidas a un escenario, ¿no?, como veíamos antes a la Chernineva en el ballet de Diaghilev, o aquí pues, a Elsa Wiesenthal o a Ruth Page, cuando cada una, ¿no?, una en Viena, la otra en Chicago, pusieron en escena el cuento de Oscar Wilde, o Antonia Mercé, cuando baila en París en 1919 la Chacona de Albéniz. Incluso pues se podía ver incluso en las pantallas de los cines, se podía ver aquí a esta actriz, a Catherine Williams,
vistiendo el traje de Mariana de Austria perfectamente, copiado en una película muy curiosa de 1923 que se llamaba La bailarina española, en el que hace una broma muy divertida a propósito de Velázquez y las meninas al principio, pero que ahora mismo pues tampoco tenemos tiempo de contarla. Y claro, también era habitual estos vestidos, estos disfraces de menina en los tableaux vivants, que eran muy habituales en las fiestas de la alta sociedad, o tableaux vivants como este que tenemos aquí, que era lo que organizaba el pintor Medichais con sus alumnos, o el que parece que podía tener en realidad Justi en la cabeza cuando cuenta la génesis, ¿no?, de cómo se le había ocurrido a Felipe IV la idea de que Velázquez pintara las meninas. Justi era consciente, ¿no?, de que el retrato de Margarita suele producir extrañeza y aun regocijo en los visitantes por lo inaudito de su atuendo, el más acabado ejemplo de la falta de gusto de las damas de aquel tiempo. Pero lejos de abundar en este tema, ¿no?, y de hacer sangre acerca de la fealdad, de la incomodidad de estos vestidos, estas camisas de fuerza, ¿no?, que según Claretie aplastaban a las pobres niñas, pues lo que dijo fue que Velázquez triunfó incluso de la moda grotesca y la trató como si fueran disfraces de carnaval, es decir, exactamente lo que se estaba produciendo en ese momento de finales del siglo XIX. Pero tampoco le interesaba a nadie ya a estas alturas, pues si las infantitas fueron unas niñas tristes y anémicas o no lo fueron. A nadie, quizá, salvo a Manuel Machado, ¿no? Y a Machado quizá solo por un prurito, ¿no?, de esteta modernista y para poder comparar a la infanta Margarita con una flor clorótica. No son las infantas anémicas las que vamos a encontrar a finales del siglo XX, sino unas niñas muy distintas. Unas niñas como la hija de Dodin o Henriette Germain, como Romain Lacau, o la hija de Medichais, o Pires Iturbi, o María Figueroa. O sea, todas ellas, pues unas jovencitas, unas niñas rebosantes de salud y del encanto de la infancia. Las niñas que nos encontramos ahora son las de los retratos vieneses, ¿no?, de la infanta Margarita y de su hermano Felipe Próspero. Unos cuadros, unos retratos en los que Charles Hint encontraba la esencia de la infancia, ¿no?, de la misma manera en que frente a las meninas, pues Lucien Solvet pues dijera de Velázquez que este poeta de los soldados fue también el poeta de la infancia más encantador que hubiera existido jamás, pintando para sí mismo una obra amable, llena de afecto, de encanto y de sensibilidad, acariciando con ternura las caras sonrosadas de sus hijas con esos grandes ojos negros, asombrados y alegres, poniendo en ellas todo su amor de padre y todo su genio de artista. Flaubert también le encantan, ¿no?, los retratos de Velázquez, ¿no?, y él compara la infanta Rosa de Velázquez, que no es de Velázquez, bueno, que es de Mazo, del Museo del Prado, decía que estaba a la altura de los pequeños San Juanes de Correggio, las pieles lechosas de Reynolds, la distinción de Lawrence y sobre todo de la niña de pelo largo que tiene Lady Gower sobre sus rodillas. Y para otro pintor, Jean-Jacques Henner, pues, la pequeña infanta, Margarita, la infanta del Louvre, era una de las cosas más hermosas del mundo. Parece esculpida por Fidias. Casi con toda seguridad, pues Beruete estaría evocando el poema de Víctor Hugo cuando hablaba de la adorable infanta, la pálida infanta de ojos azules, de pie, con sus brazos extendidos sobre la enorme miriñaca de su vestido de corte y sosteniendo la mano de una rosa tan pálida como su delicado rostro. Pobre princesita, qué infeliz parece con todas sus espléndidas galas, viéndose sometida a la rigurosa etiqueta cortesana. Pero, a pesar de esto, realmente lo que a Beruete le preocupaban no eran estas cuestiones físicas y sentimentales, sino un poco enlazando con lo que decía Leticia, de cómo
a Proust le encantaba describir la habilidad que tenía para describir los colores, como la descripción de los colores es algo que va a ser fundamental en los que escriben sobre pintura española en este momento. A Beruete lo que le preocupaba era lo difícil que le resultaba dar una idea de la delicadeza de este rostro, de la dulce ingenuidad de su mirada y de la calidad de los reflejos de su precioso cabello. Y aquí es donde volvemos a juntar a las dos infantas, la María Teresa con el peinado de las mariposas y su hermana pequeña, Margarita, cuyo cabello rubio estaba libre aún de los monstruosos peinados del peluquero de la corte, con raya a un lado y atados con un lazo al otro, o peinada con una sencilla melena, sin siquiera un lazo, como aparece en el retrato de Viena. Sin embargo, estos peinados, que tanto horrorizan a Proust y que en general tanto horrorizaban a los franceses, y que no vemos en las mujeres disfrazadas de menina, todas llevan una melena, llevan un pelo de alguna manera, pero no van peinadas como las infantas, pues, como digo, sin embargo, estos peinados podrían parecer menos monstruosos en Múnich, donde, a falta de originales, pues se conocía bastante. El único cuadro de Múnich importante era El joven, ¿no?, de la pinacoteca antigua. Pues a falta de originales se conocía bastante bien a Velázquez a través de copias y a través de fotografías que se solían incluir en las exposiciones de la Secesión. De hecho, durante la Kunstschau de 1908 en Viena, pues ahí y además fue Klimt quien estaba detrás de la organización, ¿no?, de esta exposición, pues se escenificó el cumpleaños, una pantomima, el cumpleaños de la infanta, con las bailarinas vestidas como meninas. Y en la exposición también se presentó este cuadro, peinado para la moda de sombrereros, que resulta casi una paráfrasis perfecta, ¿no?, del retrato de María Teresa de Viena. Ese retrato que era el mismo que había dibujado Gustav Klimt unos años antes y que en 1906 utiliza así como el modelo, como el punto de partida para hacer el retrato de Fritza Rielder. También en 1908, el año de la pantomima del cumpleaños de la infanta, del repeinado para sombrerero, pues Franz von Stuck, esta vez ahora en Múnich, pues hace varios retratos, no uno solo, cuenta como 5 o 6 retratos, todos muy parecidos, de su hija Mary, y que además no solamente va vestida de menina, sino que va peinada con los caireles que llevaban pues la reina Mariana y la infanta María Teresa. Como hemos visto, pues que se retratara a las niñas vestidas como las infantas era normal. Lo que no era normal es lo que hizo Stuck, pues peinar a su hija con caireles, ¿no? Y llegados pues a este punto es donde las dos infantas pues se nos vuelven a separar, y esta vez ya de manera definitiva, ¿no? Porque mientras que el retrato de María Teresa pues pasó, como decía al principio, totalmente desapercibido, el de su hermana se convirtió en uno de los cuadros más famosos de Velázquez y, desde luego, el más conocido de todos los cuadros que había fuera de España. Como demostración, pues el hecho de que es el único retrato, el único cuadro de Velázquez de los retratos que se reprodujo en estos y en todos los demás, ¿no? Tampoco no me caben todos los libros, ¿no? En todos los libros que se publicaron sobre Velázquez, salvo el de Justi, que la atribuía a Mazo, cosa que aparecía en todos, pues no sucedió con el retrato de Rosa del Prado y muchísimo menos con los retratos de Viena, que solamente se reproducen en 2 o 3 libros, ahora mismo no, o 3 monografías, no me acuerdo bien. Y si esto pues nos da la medida, ¿no?, de lo que sucedía en el mundo académico, pues la mejor prueba de la... pues sí, tenía más. La mejor prueba de la popularidad que alcanzó este retrato a todos los niveles, pues lo podemos encontrar en la enorme cantidad
de reediciones que tuvo que hacer el Louvre de La Postal, ¿no?, que la representaba, o incluso que una empresa americana, la Perry Pictures Company, que vendía fotos por catálogo, sobre todo para trabajos escolares o para decorar las casas, una empresa radicada en Massachusetts, pues estuvo incluida siempre en los catálogos de esta casa. También Stirling, Maxwell y Viardot pues confirmaron o dieron fe de la popularidad que tenía el cuadro cuando contaba que siempre estaba la pintura asediada, rodeada de una enorme cantidad de copistas. Y eso, incluso a pesar de que en su adorable sinfonía de negros, rubios y rosas, tiene ese refinamiento que algunos artistas modernos han intentado alcanzar sin conseguirlo y que es el sello de los grandes coloristas. Pues Mérimée fue uno de los que intentó copiar el retrato del Louvre y no lo consiguió. Eso a pesar de que cuando en sus viajes por España había copiado más de una docena de cuadros, y no son malas copias, ¿no?, de cuadros de Velázquez en el Prado. Así, en el año 1831 escribía a una amiga suya, a Jenny Daquin, que quería regalarle. Pero Velázquez pues, no se dejó copiar, sobre todo si quien lo intenta es un pintamonas como yo. La he comenzado por segunda vez, pero al final esta todavía me convence menos que la primera. Bueno, lo podemos dejar aquí tranquilamente. Creo que el panorama de lo que era la pintura de Velázquez en este momento se entiende bastante bien. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, Javier, tiene la palabra Javier Barón para concluir. Muchas gracias. Gracias por tu amable invitación y por tu presentación, Fernando. Gracias al Museo Thyssen por esta invitación a estar aquí y a ustedes también por su presencia. Realmente la pintura del siglo XIX española en relación con Proust tiene un nombre capital, antes que Fortuny hijo, que es Raimundo de Madrazo. Raimundo de Madrazo forma parte, aunque desde una inicial posición periférica, del gran mundo parisino. Retrata nada menos que 3 veces a una de las grandes figuras de la búsqueda del tiempo perdido, la marquesa de Hervey de Saint-Denis, que es el modelo de la princesa de Nassau en la búsqueda del tiempo perdido. Esta era una de las damas más elegantes, más bellas. La retrata además con un cuarto de luna creciente encima del peinado, justamente igual que Hebert, otro gran artista académico, quizá menos dotado que Raimundo de Madrazo, retrata a la condesa de Greyfurth, que es el modelo de la duquesa de Guermantes, una figura también clave, mucho más todavía que la anterior, en la búsqueda del tiempo perdido. Además, Raimundo de Madrazo, que era ya la tercera generación, su padre había sido un gran pintor, era todavía, porque no morirá hasta 1894, Raimundo, huyendo de ese peso de la familia, se va a París, se queda allí, y por su extraordinaria competencia como retratista vive muy bien allí, va a vivir incluso en Versalles, y realmente era nieto también de José de Madrazo, que había formado una gran colección, alguno de cuyos restos luego heredó Raimundo de Madrazo. De tal manera que era considerado no solo un pintor, sino también, y en esto quizá los estudiosos franceses hacen un hincapié que no corresponde tanto a la realidad, porque no era un gran coleccionista. De hecho, algunos de los cuadros que tenía en su colección algunos los compra y luego los dona al Museo del Prado, como algunos cartones para tapices de Goya. Era una figura, además, como les decía, que por esa especie de raigambre ya de 3 generaciones y por la conciencia de su propia habilidad técnica, no necesitaba demostrar más nada, lo cual le daba también un saber estar que Proust llegó a apreciar. Con Proust en cuanto se casa en segundas nupcias Raimundo de Madrazo con María Hahn, la hermana de Reinaldo Hahn,
íntimo amigo de Proust, músico también de gran calado, que poco a poco, además, cada vez va ganando en importancia en el panorama musicológico de la época. A partir de ese momento, pero ya antes, se estrecha la relación entre el pintor español y el escritor francés. Hay ahí la figura interpuesta de Maria Hahn, que en algunas de las fotografías aparece junto a Proust como una actitud protectora, con una intimidad enorme, puesto que Proust y Reinaldo eran amigos superíntimos, ¿no? En este sentido también hay que señalar que Raimundo, que había estado también en el punto de vista de algunos escritores franceses que habían interesado a Proust previamente, sobre todo Edmond de Goncourt, ya saben que los hermanos Goncourt hacían un diario juntos, luego Jules muere enseguida y Edmond continúa escribiendo. Pues se refieren a Raimundo de Madrazo como alguien, muy buena persona, pero alguien demasiado embobado con la belleza femenina, de tal manera que es víctima de ese arrobamiento que le producen figuras como algunas de sus modelos, ¿no? Tanto modelos para cuadros de género, como era Lynn Masson, como modelos modelos de retratos pagados, como la marquesa de Saint-Denis. En este sentido, entonces, es una visión un poco peyorativa un poco se ríen de Raimundo de Madrazo, mientras que en cambio Proust no lo hace. Proust considera a Raimundo de Madrazo y lo considera mucho más de aquel otro pintor que por generación le era mucho más afín, puesto que nació 4 años después que él, que era Federico de Madrazo, el hijo de Raimundo de Madrazo, de su primer matrimonio. Federico de Madrazo y Ochoa, llamado Cocó Ochoa, tiene un aspecto dual para Proust, al contrario que Raimundo. Por una parte es muy amigo de él, no tanto como Reinaldo Hahn, pero también tiene una especie de, no sé, el término que no me gusta, de complicidad, no lo emplearía, sino una afinidad, no solo por el hecho de ser homosexual, sino también por el hecho de ser enormemente sensible. Claro, Cocó de Madrazo, que había vivido en el mundo del magnífico estudio de Raimundo de Madrazo en París, con antigüedades, con tapices, con grecos también, allí estuvo el Greco que está en la Pinacoteca de Múnich, en su estudio, estuvo un tiempo, puesto que Raimundo ejercía también como mediador en ventas. O sea, ese sentido coleccionista a veces, y esto se aplica más a Ricardo todavía, era mediador en ventas, ¿no? Entonces, esa fotografía se publicó cuando el Prado hizo la exposición Greco y la pintura moderna. Y en este sentido, entonces, también le interesaba a Proust de Raimundo de Madrazo, como de su cuñado Fortuny, seguramente, esto no lo sabemos a ciencia cierta, el hecho de que fuera capaz de interpretar y de salvar la figura del Greco en unos años que, claro, cuando Proust trata a Raimundo son ya los años 90, pero es que Raimundo, Rico y Fortuny están valorando al Greco por el lado de preciosismo del color, no por el lado con el que va a triunfar después, que es el lado más expresionista, sino por el lado que entonces era relativamente más apreciado, pero que ellos interpretan además de un modo enormemente sutil en las copias que además se presentaron en esa exposición. Entonces, Raimundo de Madrazo y Cocó de Madrazo son la cara y la cruz de esta relación. En el caso de Cocó, además, es una figura desgraciada. Es uno de los modelos del escultor Sky, que está en uno de los habituales al cenáculo de Madame Verdurin, y que es una figura clave, una de esas figuras negativas en las que Proust se complace muchas veces en caracterizar pues, el artista envidioso, en el caso de Sky. En otros casos, como el doctor Cotard, es la banalidad o la trivialidad, la cortedad de miras de la burguesía. También la propia Madame Verdurin recibe este tratamiento, o la trivialidad absoluta, que es el señor de Norpois.
Pero en el caso de Schie tiene ese aspecto doble, como digo, ¿no? El Cocó de Madrazo se acaba suicidando porque no encuentra su lugar en la vida en los años 30, después de no asumir que su padre le hubiera desheredado, que había muerto ya en 1920, y de verse como la oveja negra de una familia cuyo otro primo era Mariano Fortuny Madrazo, ¿no? Que en cambio había triunfado no solo en Venecia, era el mago de Venecia, sino en París, en Bayreuth, en Estados Unidos, con esa actividad multidisciplinar. Me parece que Guillermo de Osma dio una conferencia sobre esto y lo mostraría muy bien porque le dedicó su tesis doctoral. Realmente no interesó tanto Fortuny Madrazo como pintor, puesto que no tenía las dotes de Cocó de Madrazo, que era un artista extraordinario, ¿no? Como demuestra el cuadro de su amigo Arthur Chaplin, que está aquí. Es quien lleva el estilo de su padre Raimundo a una especie de féerie, a una disolución ya mágica, maravillosa, casi real, en ese tratamiento de las telas que se disuelven, ¿no? Entonces, ahí tenemos a Cocó de Madrazo como alguien del cual a veces Proust se burla, ¿no? Por un lado es alguien que puede ser digno de aprecio, pero por otro lado a veces dice, pues es casi como un monigote, como alguien que no está dotado de entidad propia. Es enormemente necesaria una monografía sobre este escurridizo artista que realmente es una contrafigura de Fortuny Madrazo, por el éxito de uno, la presencia imponente que tenía Fortuny Madrazo y su condición de seducir, sin excepción, a las distintas generaciones que se van sucediendo entre 1900 y 1940 y tantos, cuando muere, y realmente también esa pluridisciplinariedad, mientras que Cocó acaba por reducirse simplemente a trabajar algo la pintura y el dibujo, pero muy poco. En el caso de Raimundo de Madrazo también interesa muchísimo cómo el hecho de tener grecos, como ha dicho Leticia Ruiz, pues le hace a Proust acercarse a su casa y admirar ese greco de la Sagrada Familia, del cual dice, esto es muy interesante, porque esto es hacia el año 7, dice, los colores le habían seducido hasta tal punto que Proust comparó esta obra del Greco que tenía Raimundo, y que luego él hace una copia, al pintor que él admiraba más, como revela la nota siguiente. Dice, de tonos tan preciosos como los de Vermeer y de una frescura intacta bajo su incomparable esmalte. Es un término muy de José María de Heredia, que era también amigo de Raimundo de Madrazo, el gran poeta parnasiano, cuya hija María, además, fue la reina de un cenáculo que hicieron Proust y sus amigos de un modo bastante irónico. Y era también Emo y Camé, esmaltes y cameos, o camafeos, era también uno de los libros de Gautier. Es decir, esta estética del arte por el arte, de la belleza en sí misma, que había triunfado con el parnasianismo y que se había prolongado desde los años 60 en adelante, y que Proust, de algún modo, a través de otros mediadores, como Verlaine, Baudelaire y Rimbaud, puede reinterpretar y puede, sobre todo, apreciar. Entonces, bajo ese prisma óptico y literario es como ve este primer Greco el propio Proust. Sin embargo, al año siguiente tiene lugar la exposición del Salón de Otoño de 1908, en donde están representados Monticelli y el Greco, junto con Bresdan, un aguafortista. Es muy interesante la figura de Robert de Montesquieu en el sentido en que ejerce una especie de, no solo de fascinación sobre Proust, sino también, en cierto modo,
de influencia, de gran influencia en la manera de ver la pintura. Y ahí tenemos un punto curioso. Montesquieu tenía nada menos que 4 Monticellis y equiparaba a Monticelli al Greco, mientras que el propio Proust, que seguía en este momento las orientaciones de Montesquieu, también llegó a decir que el Greco no superaba a Monticelli, cuando realmente Monticelli hoy es poco valorado, incluso en relación con sus émulos de esa época. Sin embargo, Montesquieu también había estado en Madrid en 1902, y esto es importante porque eso él se lo transmite a Proust. Entonces ve el entierro del conde Orgaz por indicación de Anatole France, que es otro de los artistas que está ahí, de los escritores que está ahí detrás de los dos, Montesquieu con rivalidad, Proust no tanto. Y entonces Montesquieu calificó al entierro, cuando lo ve en España, dice, es el entierro de Ornans por referencia a la obra de Courbet, de la belleza, de la elegancia, de la aristocracia. Es decir, rescata de esa especie de austeridad, de factura grosera, casi podría decirse, material y física, que tiene el entierro de Ornans de Courbet, lo rescata y lo eleva a ese mundo que es el que a ellos les interesa, ese mundo, como digo, de la elegancia, de la belleza y de la aristocracia. Por otro lado, el carácter traslúcido, la palabra traslúcido, que luego empleará Klee para referirse al Laoconte, que Paul Lefort había observado en las figuras del Greco, interesó igualmente a Montesquieu, y cabe pensar que también a Proust, que dio una conferencia en la cual se manifestó como un amateur, como un admirador de la segunda manera del Greco, que no era ya el fruto de la locura, como habían pensado Gautier, el propio Cézanne, Stirling Maxwell, sino como expresión, y aquí está el otro tópico, del misticismo tópico que todavía llevaría unas décadas. Realmente a Raimundo de Madrazo esta segunda época le interesaba menos, hay que decirlo, pero sin embargo es la que muy poco después empezó a gustar a todos los artistas, a interesar a los artistas alemanes que empiezan a copiar las obras del retablo de Doña María de Aragón en 1908. El primero Edwin Scharf, después Leo von Koenig, que viene con Julius Mayer-Geife, y realmente ahí es ese mundo ya posterior a los momentos de Raimundo de Madrazo, puesto que ya estamos en la decadencia absoluta de este pintor, es totalmente superado por las nuevas corrientes. Simplemente para terminar y recogiendo como muestra de la evolución de Proust, quizá por influencia del propio Montesquieu, más que de Raimundo de Madrazo, desde luego, aunque Montesquieu tenía un conocimiento, hay que decir que él vio la exposición del Salón de octubre, el Salón de Otoño de 1908, la vio Montesquieu, pero no la vio Proust. De todas maneras, ahí la gran obra era La Vista de Toledo, luego había obras mucho más secundarias. Entonces, el propio Proust hace ese camino de la primera apreciación del Greco hacia la apreciación de la etapa final con el episodio que narra en el tiempo recobrado, al cual ha hecho también referencia Leticia, a propósito de la estrecha fusión entre los dos planos, el de la tierra, donde los personajes que huyen de los bombardeos en camisa de noche, camisa blanca, son destacados por las luces de los reflectores de los aviones, y en el cielo los espectáculos de las luchas de aviones que le recordaban a Proust, y esto es muy importante, muy interesante, la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner, mientras que las bombas iluminaban todo. Es decir, hay una visión aquí, en este tiempo recobrado, de decadencia absoluta, de muerte, de fascinación, que reúne la violencia extrema con la belleza. También en unos personajes que ya están en su etapa final. En el tiempo recobrado son pálidas máscaras de lo que habían sido.
Esto nos trae otra vez a la memoria a Raimundo de Madrazo, que se había especializado como gran pintor también de bailes de máscaras, que era una de las funciones más interesantes de la vida social del momento de la alta burguesía y que los pintores pudieron representar, ¿no? Y en este sentido, Raimundo de Madrazo, que representó varias veces bailes de máscaras, fue un intérprete también destacado de estas escenas. Bien, por último, ya termino, en el haber de Raimundo de Madrazo en el acervo prustiano está el haber realizado quizá el que para mí es el mejor o uno de los mejores retratos de los personajes claves de La busca del tiempo perdido. Un retrato que tienen en la exposición es el retrato de Lord Heyman, que también pintó Cocó de Madrazo de otra manera muy diferente. Lord Heyman era el modelo de Odette de Crécy. Es una figura que atraviesa toda la busca del tiempo perdido y una figura clave para él. De hecho, Cocó de Madrazo, el hijo de Raimundo, que había pintado este retrato, Cocó de Madrazo fue el que, una vez que se publicó el primer tomo en 1913 de La busca del tiempo perdido, fue a contarle a Lord Heyman, que ya tenía sus años, era bastante mayor que Proust, le fue a contar que ella había sido el modelo de esa figura, que es una figura es una figura muy ambigua, que tiene bastantes ribetes negativos. Entonces, Lord Heyman se enfadó muchísimo, escribió a Proust cómo había podido tratarle así, con la buena relación que ellos habían tenido. Ella fue una especie de iniciadora, una especie de mentora, en el ámbito que fuere, del propio Proust, y le tenía mucho aprecio. Realmente en este retrato hay una captación que Proust se defendió diciendo que justamente Heyman era la antítesis de lo que era Odette de Crécy. Por un lado era la personificación de la bondad, no del frío cálculo propio de Odette de Crécy. Y en segundo lugar también tenía un buen gusto que Odette no tenía, ¿no? En este sentido también hay que recordar cómo en el retrato aparecen malvas, que era el color predilecto de Lord Heyman, y que en La busca del tiempo perdido se asigna a la duquesa de Guermantes. No solo el traje de malvas, sino también un aderezo de catleyas, de una variedad de orquídea, que es un rasgo, así la retrató Hebert, pero es un rasgo que en cambio está vinculado con Odette de Crécy, que seduce a Swann precisamente por las catleyas. Swann dice: uy, qué catleyas tan bonitas, voy a olerlas, y aprovecha para acercarse, y de ahí sigue todo. Y claro, Odette de Crécy, que era una mi-mondaine, en ese ámbito mixto entre la prostitución y el gran mundo, o los bordes del gran mundo, habría que decir, se había puesto las catleyas para resaltar el busto. Y esto realmente es muy curioso, porque el cuadro de Ver de la duquesa de Guermantes, de la condesa de Greffule, el modelo de Guermantes, hay esa especie de deslizamiento de una figura hacia la otra que no tienen nada que ver, aparentemente, puesto que una es del Faubourg Saint-Germain y la otra, pues poco a poco va escalando, sobre todo cuando se casa con Swann, pero siempre está en un segundo término. También es muy interesante la descripción que hace otro gran escritor, no de esta valía desde luego, pero muy conocido en ese momento, que es Paul Bourget, que conocía muy bien porque había sido amante de ella, de Lord Heyman, que Lord Heyman era tan bondadosa, tan lista, tan inteligente, y tenía un gusto podemos decir, tan bueno. Ella misma era artista, era descendiente de artistas, que fascinaba a la aristocracia, a las personas con modales, de tal manera que fue amante de varios duques. De hecho, se la llamaba la desvirgaduques, ¿no? En una traducción un poco grosera, pero que no hace honor quizá al personaje. Pero fíjense en la descripción, si tienen presente el cuadro, y si no, vayan a verlo porque no les había traído imagen. La descripción de Bourget: Gladys es alta,
también se ve ese canon elegante y alto que tiene en el retrato. Sus brazos desnudos tienen un modelado admirable, su cintura es fina sin ser demasiado delgada, su corpiño deja adivinar el busto de una joven, aunque está muy cerca de los 30 años, es en la primera edad. En la forma en que cae su vestido, sin polisón, se reconoce una mujer flexible y ágil, la tenista que ha seguido siendo famosa entre los jugadores. Incluso sus rivales más celosas le reconocen su lograda elegancia en el arte de llevar el vestido. Sus manos, esto es muy interesante, las manos en el retrato están con mitones oscuros, negro-gris, ¿no? Sus manos, flexibles y menudas, hacía ostentación de la pequeñez de sus manos y de sus pies como buena criolla, que era, por el lado del padre era de origen británico, por el de la madre, en cambio, era criolla. Enguantadas en piel de Suecia, estas pequeñas manos agitaban un abanico, como en el cuadro, de plumas oscuras, del que escapaba un perfume impreciso y dulce. El origen criollo se reconoce también por una serie de rasgos de gracia muy personal. La boca es un poco gruesa, muy sensual, claro. Los ojos negros, en cuanto cobran vida, se abren un poco demasiado, son rasgados y tienen forma de almendra, dice la misma Gladys riendo, pero en sentido contrario. La expresión de esos ojos alternativamente asombrados y tristes, esto es también muy interesante, cierta melancolía de muy buen tono, de muy buen gusto, era característica de esta figura y la refleja muy bien Raimundo, que también la conoció en profundidad. Sagaces y soñadores, la rápida palpitación de las fosas nasales, el temblor de la sonrisa dan a este rostro una movilidad fisionómica que denota una mujer de fantasía y de pasión. Parece que en Gladys hay algo de la cortesana del siglo XVIII. Recuerden que estos años son los de la vuelta de la moda del siglo XVIII, como se ve también el retrato de María Hahn, que está por Raimundo de Madrazo, que está presente en la exposición, como se cita también en el propio catálogo. Y no mucho de la chica, esto es muy importante, lo que era Odette de Crécy, no lo era Lord Heyman. Es decir, parece que en Gladys no hay mucho de la chica ferozmente calculadora de nuestra época positivista y brutal. Estos más bien son otros modelos de cocotte o de cortesanas que no tienen esta formación ni esta sensibilidad de Lord Heyman. Sus cabellos castaños con reflejos rubios también. Mientras me hablaba vi que sus delicadas mejillas se sonrojaban, el abanico se agitaba entre sus dedos. Bien, esta es la cita. Y realmente con esto y con la invitación a ver el cuadro una vez más en la exposición, verla otra vez porque es un deleite visual, por mi parte termino esa primera ronda. Yo quiero hacer un pequeño resumen para concluir. Realmente, con la primera intervención no centrada, sobre todo en el libro de Barrés, el Greco y el secreto de Toledo, como, digamos, me ha sugerido como punto de partida para seguir explorando el tema de esa visión religiosa, mística y demás con el cual se tuvo el Greco hasta hace relativamente poco tiempo, teniendo en cuenta también el pensamiento del propio Maurice Barrés, ¿no? Que no es que fuera místico, pero sí era una persona de ideas sociales, políticas y demás muy tradicionales e incluso reaccionarias. Es uno de los fundadores, si no recuerdo mal, o participantes de Acción Francesa, lo cual pues es bastante políticamente bastante que decir. Eso, digamos, por el lado del Greco, obviando que obviamente la aparición del Greco, como luego ha recordado Javier en la novela, sobre todo la aparición en todo el entierro del conde Orgaz y la visión del París nocturno, también nos habla, ¿no?, de ese tema de la vida, la muerte, comparando lo que pasa en el suelo de París y en el cielo de París y lo que pasa en el suelo
del entierro del conde Orgaz y en el cielo del conde Orgaz. Con respecto a la segunda intervención, todo ese panorama de Velázquez, copias de Velázquez, pseudo Velázquez, unido a las, digamos, músicas, fiestas, ballets, me sugiere un poco el tema del descubrimiento de Velázquez en ese momento. Hay un momento en la novela en el que el duque de Guemantes le pregunta a Swann, que es, digamos, el entendido en arte de la novela, además de muchísimas más cosas, obviamente, también muy importante como marido de Odette de Crécy, cómo es interesante que en ese momento la historia del arte, casi como profesión o como métier, diríamos, tiene mucho que ver con el conocimiento, con el conocedor, esto es de Velázquez o no es de Velázquez. Entonces el duque, justamente, que lo que le pregunta a Swann es si este cuadro es o no es de Velázquez, en una de esas escenas, también explica muy bien ese momento de finales del XIX, principios del XX, en el cual se está formando la disciplina de la historia del arte muy basada en esta manera del conocedor. Y eso lo capta en un momento dado Velázquez, y todo este panorama que nos ha presentado Miguel Morán, yo creo que nos ayuda, y Velázquez como tema, porque, claro, la discusión de Velázquez, entre otras muchas, era el catálogo de Velázquez en ese momento. Y el Grano de Beruete, ahí, que ha salido nombrado por todos, cumple un papel fundamental en la delimitación de las primeras, digamos, catálogos, incluso el de Justi, excesivamente generosos de Velázquez. Y eso también sería otro tema, también que a partir de Proust y tal podíamos seguir. Y la intervención de Javier Baró nos pone un poco la idea, ¿no?, de un poco el comienzo también de una visión de españoles cosmopolitas en París, los Madrazo, o luego en Venecia, Fortuny Madrazo, etc., como el descubrimiento del gran mundo, ¿no?, por parte de los pintores. Y ahí, claro, Proust cumple un papel absolutamente esencial, ¿no? Todas esas precisiones, ideas, citas y demás en torno a la figura de Raimundo de Madrazo. Yo creo que también abren campos, la relación con Montesquieu, por ejemplo, que ha tratado de resumir, que es Montesquieu, claro, es el barón de Sarly en la novela, es otro de los grandes personajes y amigo, con todas las comillas que queramos ponerle, de Proust, pero personaje fundamental para la vida no solo del narrador de la novela, sino de Proust. Es decir, que estos tres temas, un poco la misión tradicional, el comienzo y una manera de hacer historia del arte y los objetos de esa historia del arte en artistas como Lord Hyman o la gran sociedad de Greffield, tal, de los Madrazo, pues son temas, no sé qué, por eso he dicho que me sabe a muy poco, realmente son tres temas muy interesantes que apenas, aunque obviamente muy bien hechos, esbozados, y que sugieren que, como siempre, hay que seguir trabajando sobre y precisando sobre prácticamente cualquier tema. Bueno, yo estoy encantado de esta, no solamente de este ciclo, sino de esta mesa redonda de hoy. Yo creo que
también les invito, como ha hecho Javier, a ver los cuadros de Raimundo y prácticamente la copia del Greco. No hemos podido traer el cuadro que es tan bonito de Velázquez, del Metropolitan, que ha puesto Miguel Morán, pero que eso es un punto de partida, obviamente, para seguir profundizando sobre estos temas. Bueno, yo solamente no quería hacer ninguna pregunta, porque para preguntarles a ustedes, para empezar, tengo que estudiar muchísimo más de lo que estudio. Por lo tanto, a usted le ha sabido a poco, pero para nosotros le aseguro que es mucho. Creo que, digo, el sentir general. Les felicito porque ha sido una exposición, para mi gusto, muy completa, no solamente en pintura, sino evidentemente en literatura. Y creo que, bueno, usted ha conseguido, creo, la participación de muy diferentes opiniones y visiones de Proust. O sea que muchísimas gracias. Bueno, a todos ustedes que lean a Proust es lo fundamental.